Hola chicos, espero estén teniendo una buena semana. Eh, para esta semana vamos a comenzar a ver las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes y ya con eso estaríamos comenzando a cerrar todo este tema de la conformación de los enlaces, los tipos de enlaces, ¿cierto? Y los tipos de compuestos que se forman. Antes de comenzar vamos a hacer una revisión de las preguntas de la semana antepasada, aunque, ¿cierto? Ya tenemos casi todo esto respondido en las clases en vivo, de todas formas para que quede una retroalimentación general. Bueno, primera pregunta decía menciona las diferencias entre los enlaces del tipo iónico y covalente. Bien sabemos que los enlaces de tipo iónico se forman por la atracción de cargas que ocurre cuando un anión y un catión, ¿cierto?, están en contacto, y así es como se genera el enlace. Para que este se produzca, entonces uno de los átomos cede al menos un electrón y el otro capta, ¿cierto?, ese electrón, ¿sí?, generándose lo que ya conocemos como anión y catión. Por otro lado, en los enlaces covalentes, ninguno de los átomos cede completamente el electrón, sino que los comparten, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que en el enlace del tipo iónico se generan iones, como el nombre lo indica, y en el enlace del tipo covalente comparten, ¿cierto?, este electrón. Esa es la diferencia entre los dos tipos de enlace. También el enlace iónico se forma entre un metal y un no metal, y el enlace covalente entre dos no metales o dos semimetales, ¿sí? Perfecto. Pregunta número 2. Explique, mostrando la configuración electrónica y la regla del octeto, a qué se debe que el enlace cloro-cloro sea simple. Yo no voy a mostrar la configuración electrónica, eso queda para ustedes. Si no si tienen todavía dudas, los invito a revisar las clases donde enseñamos a hacer configuración electrónica. Si sigue con dudas, me puede enviar un correo y lo podemos ver de forma más personal. Pero, ¿qué es lo que sabemos del cloro? El cloro se encuentra en el grupo de los halógenos, esto es la fila que está antes, ¿cierto? Perdón, la columna que está antes de los gases nobles, y todos esos elementos tienen 7 electrones en su capa de valencia. Por lo tanto, al cloro le falta un electrón para completar el octeto. Como son dos cloros, cada cloro va a entregar un electrón hacia su compañero, ¿cierto? Hacia el otro cloro, y con eso, al compartir un par de electrones, ambos van a quedar con 8 electrones, cumpliendo con la regla del octeto y generando, ¿cierto?, la configuración electrónica más estable. Como cada uno comparte un electrón, ¿cierto?, se genera un enlace del tipo simple. Por último, explique la estabilidad de los enlaces covalentes. La estabilidad, ¿cierto?, se explica, al igual que en los enlaces de tipo iónico, por el cumplimiento de la regla del octeto, donde los involucrados cumplen con esta regla, o si son hidrógenos, la regla del dueto, ¿sí?, en la cual van a tener un máximo de 8 electrones en su capa más externa, y por lo tanto, ¿cierto?, tienen la configuración electrónica de un gas noble, que es eh, la configuración más estable para cualquier elemento de la tabla periódica. Ok, eso con respecto a la actividad de la clase antepasada, y ahora pasaremos directamente a la clase que nos compete. ¿Ya? Propiedades de los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. Para comenzar, dejarlos con una frase del gran Carl Sagan, ¿cierto?, quien fue eh, un astrónomo que tuvo un programa muy famoso en los 80-90, me parece. En Estados Unidos fue famoso, que dice que más que un conjunto de conocimientos, la ciencia es una forma de pensar. ¿Ya? Pensemos como científicos, hagámonos preguntas, busquemos respuestas a esas preguntas, ¿sí? Eso es lo importante. Ok,
para no dilatar más esto, compuesto iónico y cristales. Los compuestos iónicos, chicos, se conforman en forma de cristales, ¿sí? Cristales, desde la sal de mesa es un cristal, y estos cristales pueden ser más o menos uniformes, mejor o peor definidos, pero todos son redes cristalinas como las que podemos ver acá. ¿Ya? El cloruro de sodio, ¿cierto? Tiene esta forma bien como de un cubo. Hay otras que son un poco más diferentes, como la del cloruro de calcio, perdón, cloruro de cesio es ese. Y así tenemos un montón de formas diferentes que van a ir formando los compuestos iónicos. Lo importante y lo que debemos saber es que siempre, ¿cierto? Forman cristales, ¿ya? También los compuestos iónicos son conocidos como sales, ¿sí? Y de ahí viene, ¿cierto? Lo de la sal de mesa, ¿ya? Todos estos son sales de flúor, sales de calcio, sales de cesio, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero son todas conocidas como sal. Echándole un vistazo mejor al tema de los cristales, acá podemos ver, ¿cierto? Lo que nos dice, y esto está en su libro y lo pueden chequear ahí también, ¿cierto? En la letra A tenemos la representación del cristal que muestra la forma cúbica que otorga el ordenamiento de los iones, el patrón regular, ¿cierto? Acá la podemos ver de forma más expandida, ¿cierto? Representación de una porción de mayor tamaño de un cristal de cloruro de sodio. Acá podemos verla, ¿cierto? Con los espacios, como para ver más o menos la forma que tiene. Y por último, ¿cierto? Representación de una pequeña porción del cristal que muestra el ion del sodio rodeado por el cloro. Esto es lo que le pasa a un sodio. Entonces, ¿cómo se une? A través de las cargas, ¿sí? Así es como se forma el enlace. Y así se van formando entre ellos por atracción de cargas, generando, ¿cierto? Estas tremendas redes cristalinas y finalmente estos cristales que podemos ver ahí, ¿ya? Entonces lo importante es eso. Cuando nosotros tenemos la porción más pequeña que no se repite, si ustedes se dan cuenta, todo esto es una repetición de esta pequeña unidad, ¿sí? Si colocamos otra de estas acá y otra de estas acá, cada una, ¿cierto? Al lado de la otra, vamos a tener la formación del cristal completo. Esa mínima porción del cristal que no se repite es lo que se conoce como celda unitaria, ¿ya? Entonces la celda unitaria es la porción más pequeña del cristal que al repetirse va a dar forma al cristal completo, ¿ya? Eso es algo relevante. ¿Qué propiedades tienen los cristales o los compuestos iónicos? Primero, que son sólidos con elevados puntos de fusión. ¿Qué significa esto? Significa la temperatura, ¿cierto? O el punto en el cual el sólido se transforma en líquido. Yo creo que ninguno de nosotros ha visto derretirse, por ejemplo, un poco de sal. Nadie lo ha visto derretirse. Si lo agregamos al agua se disuelve, pero nunca hemos visto que se derrita, ¿sí? Y eso es porque sus puntos de fusión son muy muy elevados. Como dice a continuación, son solubles en solventes polares como el agua. Si bien nosotros no hemos definido lo que es polar, lo vamos a hacer probablemente mucho más adelante, esto se refiere a que tiene son compuestos con una gran concentración de electrones en un lado de la molécula, ¿ya? Y eso hace que se puedan interactuar eléctricamente. Y como hay interacciones eléctricas, disuelven, ¿cierto? Estos que son compuestos formados básicamente por atracciones eléctricas positivas negativas. Sin embargo, presentan baja solubilidad en disolventes apolares. Por ejemplo, el aceite. El aceite es un solvente apolar. Fundidos en disolución acuosa conducen la corriente eléctrica. El agua por sí sola
H2O no conduce la electricidad porque no hay iones. Pero cuando nosotros disolvemos, ¿cierto?, estos iones, o sea, cuando el cloruro de sodio se divide en iones de cloro y iones de sodio, ahora sí podemos conducir la electricidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos datos importantes, que el agua pura, ¿cierto?, no conduce la electricidad y que los iones permiten que se conduzca la electricidad en solución acuosa, ¿ya? Es importante eso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos sal sólida, esa sal no conduce la electricidad y eso se debe a que los iones, ¿cierto?, están enlazados entre ellos y por lo tanto no están libres y no pueden permitir el paso de los electrones, ¿ya? Porque están enlazados, o sea, básicamente están ocupados. En cambio, cuando están en la disolución acuosa, están libres. Por último, se obtienen a partir de elementos con distinta electronegatividad, metal y no metal. Y eso es algo que ya sabemos de memoria. Pasemos a los compuestos covalentes, ¿cierto? Los compuestos covalentes como el agua y otras moléculas mucho más complejas. Les puse estas dos como para que veamos la cantidad de diferencias que hay entre los compuestos covalentes. Los compuestos covalentes son una gran mayoría de las cosas que componen todo. Si vemos en nuestra pieza la madera, los libros, los cuadernos que podamos tener, están todos creados a partir de compuestos del tipo covalente, ¿ya? Entonces, aquí no tenemos una característica única o específica como en los compuestos iónicos donde son sales. Acá no, acá tenemos el agua, tenemos la madera, tenemos eh, el metal no, eso es importante, el metal no. Tenemos nuestra ropa, el plástico, todo eso son compuestos covalentes. Por lo tanto, como nos damos cuenta, son compuestos muy diferentes. Si nos vamos a biología, ¿cierto?, que podrían recordar del año pasado, tienen las proteínas, las vitaminas, los lípidos, todos son compuestos covalentes y se dan cuenta que tienen propiedades muy diferentes. ¿Qué propiedades tienen? Los compuestos covalentes, ¿cierto?, presentan las siguientes propiedades. Muchos son gases y líquidos a temperatura ambiente, falta acá, perdón. Ya, muchos son gases y líquidos a temperatura ambiente. Por ejemplo, ¿cierto? Nuevamente, el agua es líquida a temperatura ambiente, pero el azúcar es sólida a temperatura ambiente y el CO2 es gaseoso a temperatura ambiente. Entonces son muy diferentes. Eh, Presentan puntos de fusión relativamente bajos. Nuevamente podemos tomar el ejemplo del agua que eh, a, se transforma, ¿cierto?, a 0 grados de hielo, o sea, de sólido a líquido, ¿sí? El punto de fusión está en los 0 grados. Y así podemos tener otros. Las grasas también no tienen puntos de fusión tan altos. Hay otros que sí, pero en general tienen puntos de fusión bastante bajos. Presentan una importante solubilidad en solventes apolares, como cierto tenemos aquí unos solventes que se encuentran en los laboratorios principalmente, pero también tenemos eh, por ejemplo los aceites, como yo les decía, y baja solubilidad en disolventes polares, ¿sí? La madera no la podemos disolver en agua. ¿Qué otra cosa? A priori, eh, por ejemplo, podría ser las proteínas, ¿cierto? Los lípidos, las vitaminas, en general no se suelen disolver muy bien en agua, ¿ya? Entonces, eso pasa con los solventes de tipo apolares y polares, ¿sí? Pero, como les digo, son compuestos muy versátiles, muy diferentes, por lo tanto, hay otros que sí se pueden disolver en solventes polares, ¿sí? Importante tener claro con los compuestos covalentes que son muy
variados, son muy diferentes. No presentan conductividad eléctrica en fase líquida. ¿Sí? Por ejemplo, si disolvemos perdón, si disolvemos azúcar en agua, el azúcar no conduce la electricidad a pesar de que se disuelve en el agua, ¿sí? A diferencia de lo que hacemos con la sal. Y están formados por elementos con electronegatividades similares, ¿ya? Que son, ¿cierto? En este caso, dos no metales o dos semimetales. Eso, chiquillos, con respecto a las propiedades de los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. Así que los dejo con las preguntitas. Primero, mencionar, ¿cierto? Cuáles son las diferencias y similitudes entre los compuestos iónicos y covalentes. Segundo, ¿qué es la celda unitaria? Mencione y dibuje un ejemplo que no sea el cloruro de sodio, ¿ya? Para eso, obviamente, lo deben buscar en internet. ¿Cuál es la importancia de la existencia de compuestos polares y apolares? Y esta pregunta se refiere a ¿por qué creen ustedes que es importante que algo se pueda disolver en agua y otras cosas se disuelvan, por ejemplo, en grasa? ¿Ya? ¿Qué importancia tiene la gran variedad de propiedades de los compuestos covalentes? ¿Por qué creen que es importante que los compuestos covalentes sean tan diferentes entre sí? Denle un par de vueltas, busquen un par de ejemplos cotidianos que puedan ver ustedes fácilmente y con eso van a llegar a la respuesta. Ya, chiquillos, para no expandir más el video, que tengan una excelente semana. Chao, chao.